martes. Los mercados europeos y asiáticos abrieron con leves ganancias este martes tras 3 días de pérdidas por los aranceles del presidente Donald Trump. Las bolsas del viejo continente registraron alzas en su apertura, mientras que los principales mercados asiáticos se recuperaron ligeramente. Para analizar esta situación mundial, estamos en contacto con el gerente senior de Global Trade and Investment en Deloitte, Felipe Lopeandia, y exdirector general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas. Felipe, buenos días y bienvenido a la Mañana Informativa. Muy buenos días, Valentina. Buenos días, Andrés. Un gusto. Felipe, a ver, yo recuerdo una conversación que tuvimos hace 2 meses, parece como si fuera la prehistoria en este caso, ¿eh? De verdad, ¿tú te imaginabas de partida un anuncio del talante, lo que conocimos el miércoles pasado? A todos sorprendió, y las consecuencias que ha tenido. ¿Cómo lo analizas? Claro, con el diario del lunes es súper fácil, pero cuando conversamos, nadie esperaba algo así. ¿Cómo has reflexionado tú respecto a lo que ha sucedido la última semana? Bueno, claramente coincido con el diagnóstico. Efectivamente, yo en lo personal no imaginé la magnitud de la medida anunciada por el presidente Trump la semana pasada. Si bien él había declarado durante su campaña efectivamente que iba a haber una política en materia arancelaria, en materia de la política comercial de los Estados Unidos, pero evidentemente de la magnitud, de la extensión de la medida anunciada, claramente nos quedamos efectivamente cortos desde el punto de vista del análisis y de la expectativa con respecto a eso. Y claramente nos coloca en una situación, o coloca a la economía internacional y al comercio internacional en una situación que no se vivía desde hace muchas décadas. Así que efectivamente coincido con ese diagnóstico en términos de lo sorpresivo, de lo inesperado desde el punto de vista de la magnitud de la medida anunciada. Felipe, aquí las bolsas están respondiendo a los aranceles de Donald Trump directamente o a este escenario de incertidumbre que genera Donald Trump con estas medidas que anunció. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Claramente los aranceles y el efecto que esto va a tener en la economía internacional, por supuesto que le ha pegado fuertemente al comportamiento de los mercados desde ya la semana pasada, pero evidentemente también hay un efecto de incertidumbre muy claro, muy evidente, dada además el comportamiento que han tenido o que ha tenido en particular el presidente Trump con respecto a anuncios y medidas que ha venido adoptando ya desde su llegada al gobierno en esta segunda administración, en circunstancias de que en determinados momentos ha anunciado la aplicación de determinados aranceles. Por ejemplo, estoy pensando en la situación con Canadá o con México, luego ha echado marcha atrás. Respecto a la medida adoptada la semana pasada, es cierto, ya es una medida que está en vigor desde el sábado, pero evidentemente, y en esto coinciden muchos de los analistas internacionales, se abre un espacio en el cual es posible, digamos, de que durante las próximas semanas incluso pudieran introducirse ciertos cambios, ¿no es así?, a las medidas adoptadas en una primera instancia. Y evidentemente esta suerte de variabilidad o de inestabilidad, por supuesto que genera una incertidumbre que los mercados reciben, asimilan y expresan finalmente en los vaivenes y en los descensos que hemos visto durante estos días. Sí, Felipe, ayer la presidenta de nuestro Banco Central, Rosana Costa, fue muy clara. Normalmente los presidentes de bancos centrales, tú bien lo sabes, eligen muy bien sus palabras, los adjetivos que usan. Sí. No lo dicen porque sí, siempre son muy cáusticos. Y dijo Rosana Costa, no tenemos precedentes cercanos de situaciones de esta naturaleza. ¿En qué momento estamos, Felipe? Algunos, claro, el miércoles pasado decían esto del fin de la globalización, del libre comercio. ¿Es un momento tan así? ¿Marca un antes y un después, un punto de inflexión? ¿Cómo lo ves tú, este momento que está viviendo el mundo, o dura lo que dure Trump? No, a ver, yo creo que efectivamente es una situación inédita. Comparto esa apreciación de parte de la presidenta del Banco Central. Creo que el mundo no había experimentado, no había visto el fenómeno que se está advirtiendo ahora. Probablemente tendríamos que retrotraernos a los años 30 del siglo pasado para advertir una situación de una magnitud semejante. Evidentemente es un golpe, es un impacto importante a la manera como hemos vivido y se ha desarrollado el comercio internacional, yo diría prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde fundamentalmente hubo una suerte de consenso generalizado en el mundo respecto a
el valor que se le asignaba al libre comercio, a la integración de mercado, a la necesidad, digamos, de ir abriendo las economías, evidentemente a distintas velocidades y con distintos matices, y esos elementos, esos principios, esos paradigmas quedan a partir, ¿no es cierto?, de alguna manera de este anuncio generalizado de aranceles de Estados Unidos, quedan efectivamente muy, muy afectados, muy impactados, y por lo tanto es claro de que entramos en una situación global distinta, en donde efectivamente la utilización, por ejemplo, de medidas arancelarias que, como digo, siempre se han visto como negativas para, ¿no es cierto?, el desempeño de la economía, para el crecimiento económico, para, en definitiva, otorgar o proveer de bienestar a los ciudadanos, bueno, comienzan a mirarse de otra manera y, por lo tanto, el mundo entra en una situación distinta. Ahora, evidentemente, tal como dices tú, por supuesto que el estilo no es así del presidente Trump en términos de la utilización de este tipo de medidas. Bueno, evidentemente generan al mismo tiempo una situación de incertidumbre respecto de qué es lo que pueda ocurrir durante las próximas semanas. Pero lo cierto, a mi juicio, es que efectivamente nos coloca en una situación significativamente distinta a la que hemos vivido o con la cual hemos convivido durante las últimas décadas. Felipe, ¿y ya se pueden hacer algunas proyecciones de cómo esto nos va a afectar acá a Chile? Porque ayer el ministro Mario Marcel decía que sin duda este es un shock de esta magnitud, tarde o temprano va a llegar a Chile. ¿De qué manera podría llegar este shock acá a Chile, a nuestro país? Bueno, lo que sucede es que efectivamente, bien sabemos, Chile es una economía extremadamente integrada al mundo. Nuestra economía depende de manera muy, muy significativa del desempeño de la economía internacional, del desempeño del comercio mundial, y una guerra comercial generalizada como la que podría irse desencadenando, consolidando durante las próximas semanas, a la larga evidentemente va a impactar el desempeño de nuestro comercio internacional. Eso es indudable y por lo tanto desde esa perspectiva lo ideal sería que efectivamente estos efectos se fueran acotando o limitando de la manera más completa o más relevante posible. Ahora, en lo más directo, es cierto de que si uno mira la configuración de las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos, nosotros aparecemos probablemente en la capa más, entre comillas, favorable desde el punto de vista de las tasas arancelarias que nuestras exportaciones están comenzando a enfrentar al momento de ingresar al mercado de los Estados Unidos y evidentemente eso nos permite, junto con la solidez, digamos, de nuestra economía, la existencia de un tratado de libre comercio que nos permite poder dialogar con Estados Unidos de una manera más fluida, nos permitiría, digamos, poder ir capeando, ¿no es cierto?, claro, las turbulencias y el temporal que se va a ir desencadenando. Pero nuevamente, yo creo que si uno posa la mirada en un horizonte de un poco más largo plazo, si es que no se producen cambios a partir de las medidas adoptadas y se consolida una suerte de conflicto comercial de alta escala, evidentemente nuestra economía puede, sí, evidentemente va a sufrir esos embates. Sí. ¿Cómo nos pilla parado esta coyuntura? Te lo pregunto porque ya, a ver, 60-70% de posibilidad de los bancos de inversión dicen que Estados Unidos cae en recesión, que el mundo no va a crecer el próximo año, y a muchos están recortando las proyecciones de crecimiento para nuestra economía. Te cito los siguientes números, escuchando una entrevista la semana pasada al vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, de Clape Juse. Él decía, a ver, nuestra economía, haciendo la comparación, por ejemplo, con la subprime del 2008. En esa época, Chile tenía una deuda en torno al menor al 10% del PIB. Hoy día es 42%. Teníamos fondos, teníamos ahorros en la caja, en el chanchito, por 20.000 millones de dólares. Hoy día son 3.000, o sea, es mucho menos. Chile está bien parado, no tanto como antaño. Pero ¿cómo ves que Chile puede resistir un shock como el que se podría dar en un escenario más negativo? Bueno, es correcto. O sea, efectivamente las condiciones, si uno hace el análisis comparativo, las condiciones de nuestra economía son distintas a las que existían con ocasión de esa crisis. Entonces, desde esa perspectiva, claro, probablemente uno pudiera decir que la fortaleza de la economía es diferente desde esa perspectiva. Y yo diría que además, si uno le agrega la magnitud de lo que pudiera significar
desde el punto de vista de un conflicto comercial de alta escala, en donde en particular los dos principales socios comerciales de Chile, China y Estados Unidos, entren y se enfrasquen en una suerte de guerra arancelaria profunda, y que eso en definitiva pueda conllevar descensos en el desempeño económico de ambos países, por supuesto que se agrega a la suerte de problemática que nuestra economía pudiera enfrentar a futuro en el caso de que este conflicto se mantenga. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que es preocupante, sobre todo, insisto, dada la extensión que pudiera adquirir el conflicto comercial y, por lo tanto, el impacto que esto pudiera generar en el desempeño de la economía internacional, sobre todo, en definitiva, en dos de los principales socios comerciales de nuestro país. Por eso que es tan importante, y ya lo decía también el ministro Marcel y lo han dicho otras autoridades del gobierno, la necesidad de poder reforzar la idea de que Chile necesita seguir fuertemente diversificando sus mercados con miras, ¿no es cierto?, a que el impacto que esto pueda ir generando respecto a sus dos principales socios comerciales sea el menor posible. Felipe, también leía que esta semana se reuniría el presidente Boric con el ministro Mario Marcel. Hay una reunión para definir el futuro del impuesto a la renta. ¿Hay decisiones que quizás en Chile van a tener que cambiar con miras a este escenario que estamos viviendo hoy en día? A ver, yo creo que es importante reforzar algo que ya lo hemos visto, que se comenzó a gestar o a generar a partir de los primeros anuncios del presidente Trump en Estados Unidos y lo que esto pudiera generar, que es esta idea de poder articular de la manera más completa y amplia posible a los distintos sectores del país, desde el punto de vista del sector productivo, privado, las autoridades de gobierno, en términos de poder ir generando una suerte de instancia de diálogo, de coordinación para efectos de poder ir tomando las medidas que sean las más adecuadas y las más oportunas para la economía de nuestro país. Y eso creo que ha sido un buen camino que se ha seguido. Es importante que esto se consolide. Entiendo que hay instancias de diálogo público-privado que están funcionando y que están reuniéndose para efectos de avanzar en esa dirección. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de reforzar, ¿no es cierto?, la presencia de nuestra economía en el mundo, esto es importante preservarlo, mantenerlo, porque, como yo decía hace un rato, es bien relevante la idea de que Chile continúe en esta lógica de mantener su presencia en distintos mercados de una manera diversificada, de una manera ágil, que permita en definitiva ir sorteando en la medida de lo posible las turbulencias que se vayan generando en la economía internacional. Sí, Felipe, hasta ahora nuestra principal exportación, tanto a Estados Unidos como a China, es el cobre. Ya ha ido zafando, dribleando en la jerga futbolística estos anuncios de Trump, pero hay una investigación que se tomó 270 días a tomar Estados Unidos, puede ser antes, para saber qué va a pasar con los aranceles. ¿Te acuerdas que también lo conversamos hace algunas semanas? ¿Cambia el escenario respecto a eso? ¿Tú eres más pesimista? Porque hace un tiempo tú me decías, ya puede ser, pero difícilmente. Estados Unidos es deficitario, consume mucho más de lo que produce. El cobre no es llegar y sacarlo de la tierra así como así tan fácil, demora muchos años. ¿Cambia el escenario, crees tú, con estos anuncios? Mucho más potente de lo que se esperaba respecto a esa investigación y que algo que veíamos quizás que no era posible, alza arancelaria al cobre, ¿puede ser más probable? A ver, si uno lee en detalle la orden ejecutiva de la semana pasada y la exclusión que se hace al cobre junto con otros productos, uno puede inferir que efectivamente hay un reconocimiento de parte de las autoridades de Estados Unidos de que, en particular, respecto a las importaciones de cobre, hay una investigación en curso, hay un análisis en curso de manera global, no solamente respecto a las importaciones provenientes de Chile. De Chile, México, Canadá y otros, sí. Claro, en general de todos los países que proveen de cobre a Estados Unidos. Entonces, evidentemente se deja continuar, ¿no es así?, el curso de esta investigación. El Departamento de Comercio, tú bien dices, tiene un plazo máximo de 9 meses para poder llegar a una definición, a una conclusión respecto a si
en definitiva, considera que las importaciones de cobre a Estados Unidos constituyen una amenaza a la seguridad nacional de ese país y por lo tanto recomienda la aplicación de determinadas medidas. Eso está en curso. Es difícil poder anticipar finalmente qué es lo que en qué va a terminar ese procedimiento. Yo creo que las opciones siguen abiertas desde el punto de vista de que es posible de que se aplique algún tipo de medida. Es cierto al mismo tiempo de que Estados Unidos importa cantidades significativas de cobre de distintos mercados, incluido Chile. Es un producto importante, pero evidentemente en el escenario político-económico que Estados Unidos ha ido generando con respecto a sus decisiones, es extremadamente complejo anticipar los criterios que se van a tener a la vista para tomar una decisión. Por lo tanto, yo lo dejaría ahí como un capítulo todavía abierto respecto a cuál va a ser en definitiva la decisión que se adopte con respecto a nuestras exportaciones de cobre a Estados Unidos. Sí, Felipe, por último, puede ser, uno ha visto unas pequeñas grietas que se han generado en el entorno de Donald Trump respecto a estas medidas. Elon Musk, por Twitter, su cuenta por X, que es de él, se tuiteaba contra el secretario del Tesoro. Hemos visto grandes aportantes de la campaña de Trump siendo muy críticos con esto. Esas grietas pueden llevar a Trump, personaje que puede hacer lo que quiera al final del día, a repensar esto. Las mismas consecuencias en el ámbito interno de Estados Unidos puede llevarlo al final a resistir parte de lo que él ha propuesto. Claro, si uno mira la prensa estadounidense ayer, hoy, efectivamente se levantan voces cada vez más fuertes, manifestando ciertas dudas o ciertas críticas con respecto a la medida, incluso voces provenientes del mismo Partido Republicano. Ahí leíamos algunos senadores relevantes del Partido Republicano manifestando serias dudas con respecto hacia a dónde pueden conducir estas medidas para la economía de los Estados Unidos, para el consumidor de Estados Unidos, que seguramente, y muchos economistas coinciden al respecto, van a ser los primeros que van a comenzar a sufrir, ¿no es cierto?, el encarecimiento en la adquisición de un conjunto importante de productos que provienen de otros mercados. Entonces, claro, es cierto de que efectivamente parecería irse abriendo un frente de crítica. Ahora, estamos frente a un presidente que tiene un estilo, sobre todo negociador, muy claro. Yo creo que él efectivamente está convencido de que más allá de las supuestas bondades que pudieran tener estas medidas para la economía de Estados Unidos, aquí hay una herramienta negociadora que para él es muy importante. Escuchábamos también ayer que es larga la lista de países que están solicitando juntarse con las autoridades de Estados Unidos para conversar, y yo creo que ese es el escenario que a Trump más le acomoda, esta idea de poder, ¿no es cierto?, en un escenario habiendo movido la mesa de una manera tan fuerte como lo ha hecho, sentar a estos países, negociar probablemente términos distintos en favor, evidentemente, de su economía y establecer quizás un curso o un esquema de intercambios comerciales diferentes a los que han habido hasta ahora. Entonces, se dan esos dos elementos. Por un lado, como bien dices tú, voces que comienzan a levantarse. Hay preocupación con respecto a lo que pueda ocurrir con las elecciones de medio término en Estados Unidos y cómo el ciudadano americano va a asimilar estas medidas respecto a su propio bolsillo, en definitiva. Y por otro lado, este estilo, ¿no es así?, que el presidente Trump ejerce permanentemente de negociar, poniendo o apostando fuertemente sobre la mesa para lograr lo que en definitiva él desea. Bien, Felipe Lopeandia, gerente senior de Global Trade de Deloitte, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Felipe. Tratando de entender lo que pasa con los aranceles. Estamos vistos. Gracias, Felipe. Buena jornada. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Vamos a la pausa, ¿vale? Vamos